aquí estamos de regreso, seguro que sí. Y hay otro caso que vamos a resolver el día de hoy, que vamos a recibir con una cita del filósofo romano Séneca, que dice: a los que corren en un laberinto, su misma velocidad los confunde. Y es verdad, nos volvemos locos dentro del laberinto de la vida, así. ¿Qué pasen los litigantes, por favor? Yo pensaba que la sangre pesaba más que el agua, pero evidentemente me equivoqué. Para asumir la responsabilidad de apretar una tuerca, primero tienes que apretarte las tuercas de acá. Buenas tardes, bienvenidas. Buenas tardes. Angie, tú eres la demandante de este caso y creo que Violeta es tu hermana, ¿sí? Sí. Bueno, pues explícame por qué estás demandando a tu hermana y qué pides para resolver este caso. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Estoy demandando a mi hermana Violeta por incumplimiento de contrato verbal y por abandono. Y quiero que me pague el dinero que estoy perdiendo ahora mismo por culpa de ella, que son $12,000 aproximadamente. $12,000. Ok, bueno, ¿de qué me estás hablando? ¿De qué tipo de actividad? Ok, te explico. Nosotras somos hermanas, tenemos una compañía, la cual se llama que consiste en que tenemos un carro de carrera. Nosotras somos corredoras. En la compañía realmente la que corre es ella. Yo simplemente O sea, ella es la conductora. Exacto. Ok. Yo soy su manager, yo la represento a ella. Yo busco los auspiciadores, busco los contratos, me hago cargo de la mecánica en el taller con el grupo completo. Y ella llega al evento, se O sea, que monta tú eres y corre. mecánica de autos. Sí. Ah, qué bien. Ok. Irresponsable que es bastante. Irresponsable. Déjame hablar, por favor. Bueno, ¿qué pasó aquí? Ok. A ver. A raíz de un tiempo, mi hermana ya no quiere correr conmigo, con la compañía de nosotras, porque tuvo un accidente, la cual ella y la novia de ella me culpan a mí, la cual no es cierto, pues yo no tuve nada que ver en el accidente. Jamás en la vida yo voy a poner en riesgo la vida de mi ¿Y hermana. cómo fue el accidente? ¿Qué fue lo que pasó? Ok. Para toda competencia, el vehículo, la noche anterior, se verifica en nuestro taller. El carro se verifica, goma, cinturones, uniforme de ella, casco, guantes, bota, motor, las barras estabilizadoras del vehículo completamente se verifican. Con el mecánico yo lo verifiqué la noche antes, el carro se deja guardado. Bajo llave. Bajo llave. Ajá. Al otro día en la mañana, vengo con mi mecánico, él vuelve, mira el vehículo de nuevo, cuestión de básico, porque ya lo dejamos ready. No hay por qué volver a repetir lo que ya hicimos. Le da otro chequeo básico, mandamos a buscar la grúa, montamos el vehículo. Nos vamos para el evento, porque el carro no puede correr en la calle. Ok. Es ilegal. Ok. Llegamos al evento, llega Violeta, ya se pone su uniforme, su casco, sus botas, el uniforme completo, que es a prueba de fuego, todo, porque ya tenemos todo ready para eso. Ajá. Cuando ya Violeta va a empezar a correr, viene su novia y me enseña un video, la cual me dice y me culpa que yo estuve la noche anterior corriendo el vehículo en la fiebre, que no es cierto. La fiebre? Ok, las fiebres son carreras clandestinas, de noche, ¿En dónde? diferentes lugares, hay diferentes Esto espacios. es en Puerto Rico. Sí. Ok. Pues la novia de ella me enseña un video y me dice, ¿qué tú hacías corriendo el carro anoche? Yo le digo, en ningún momento yo corrí el carro anoche. O sea, si Violeta está contigo en tu casa y yo estoy en mi casa durmiendo, o sea, ¿quién corrió el carro? Tienes que haber sido tú. Porque la novia de ella, tiene la misma compañía que yo tengo. Se dedica a lo mismo. También tiene carros de carrera, pero no le va tan bien como nos va a nosotras. Gana mucho menos que nosotras. Mi hermana es famosa. O sea, Entonces ella lo que quiere es unir a tu hermana al equipo de ella. exacto. Ya ¿O la tú tiene como novia. sospechas? Ya la tiene como novia. Ya Ajá. la tiene allá. Ya le lavó el cerebro. Ok, ahora dime esto. ¿Cuántos juegos de llaves hay? Ella tiene uno y yo tengo uno. Más nadie tiene juegos de llave. Pero ella siempre está en casa de su novia. En cualquier momento su novia pudo haber cogido la llave y sacar copia. Puede pasar. No, la llave siempre está en mi cartera, nadie la toca. Al parecer fue quien utilizó el carro en la noche, que no se sabe quién utilizó el carro. Pero no se ven las imágenes quién está. Lo que pasa es que en el video que ella envía se ve el carro, pero no se ve quién lo está guiando porque es de noche. Y hay humo, hay muchas cosas y no se ve realmente quién va con No los se cristales puede arriba. identificar al Exactamente. conductor. Tiene unos cristales arriba y no se ve nada. Dejamos que Violeta corra, Violeta arranca. Al Violeta arrancar, la presión de la fuerza que tiene el carro expulsa una goma, la cual el carro se volca, da varias vueltas, se volca. Mi hermana va al hospital.
se partió un brazo, se lastimó la clavícula, tuvo un accidente fuerte. La goma sale de tal magnitud y tal presión que coge a un muchacho que estaba en la valla. No se supone que el muchacho estuviera allí, pero estaba. La cual le da al muchacho y el muchacho muere. ¡Ave María purísima! A raíz de eso, ya no quiere él correr conmigo. Pero ella es la cara de la compañía. La familia del muchacho me demandó civilmente. Si ellos ganan esa demanda, yo le tengo que pagar dinero a ella, la cual no tengo porque ella no está corriendo el carro. Yo tengo que pagarle a todos los auspiciadores, todos los contratos que no se están cumpliendo porque ella no quiere correr el vehículo. Ella empezó a correr con su novia ahora. Entonces por eso la estás demandando, exigiéndole los $12,000 que son las pérdidas que están teniendo ahora. ¿Y qué más? Que se incorpore de nuevo a tu equipo. Realmente que se incorpore, ya ni ella, ya está corriendo con otra compañía. Ya yo no confío en ella, pero yo tampoco puedo correr el carro. Yo solamente quiero que me devuelva, pague ese dinero para yo poder pagarle a los auspiciadores la falta, o sea, estoy rompiendo el contrato. Y ese dinero yo no lo tengo porque yo lo invertí en ella y lo invertí en el carro. ¿Dónde se gana más dinero? ¿En las carreras legales o en las ilegales? Bueno, si son legales, grandes, carreras grandes, ganas más dinero. Creo que tenemos unas fotos ahí, ¿no, señor director? Eso somos nosotras dos. Ajá, en el negocito, muy bien. Ahí estamos mecaneando el carro. Yo soy la que está debajo del vehículo y ella es la que está al frente. O sea, mira, incluso hasta nos vestimos iguales para salir. Siempre hemos estado juntas. Y desde que tiene novia ahora, ya nada que ver. Ya le comió el cerebro completamente. Esa es ella corriendo el vehículo. ¿Ese es quién? Esa es ella conduciendo. Sí. Eso fue en una práctica. Perfecto. ¿Cómo respondes? Yo entiendo que no debería pagarle a ella ningún dinero porque ella está enferma. ¿Enferma de qué, Violeta? Ella está enferma y yo no me siento segura estando corriendo con su equipo. Pero ¿cómo va? Pero ¿hace cuánto que tú estás corriendo con el equipo de tu hermano? Bueno, desde pequeña nos criamos y pero todo. Entonces, ¿cómo me vas a decir a mí que ella está enferma? Es que enamorada, y ahora le comieron el cambias? cerebro. A ver. Ella corría en la calle. En la fiebre. En la fiebre, clandestinamente, arriesgando vida de personas, su vida, porque eso es peligroso para ella. Hace 1 año y pico ella tuvo un accidente bien horrible. Pero eso pasó ya. Sí, pero pasó. Ese es el problema ya que pasó. No tiene que ver con esto ahora. Yo tengo un video que yo quiero que usted lo vea en mi teléfono. Déjame verlo. Personalmente. Ven, acércate. ¿Qué video? ¿Esto es del accidente de tu hermana? Sí. Eso es muy viejo ya. Eso fue como quedó el carro. ¿Y esto fue hace 1 año? Hace 1 año. Yo no quiero que a ella le pase eso. ¿Qué tú me estás diciendo? ¿Que tu hermana es adicta a la adrenalina? Y yo no quiero que a ella le pase nada. ¿A quién tú culpas por lo que ocurrió con el accidente tuyo de la llanta? A ella. ¿Por qué? ¿Por qué la culpas a ella? ¿Qué pasa? El carro, para tu correr en la calle, usa unas gomas. Y para correr en la pista, usa otro tipo de goma. Diferente tipo de goma. ¿Qué pasa? Que yo entiendo que en ese momento de haber sacado el carro para la calle, le cambiaron las gomas. Y ahí es cuando no aprietan bien las tuercas. Ahí es que yo entiendo que es cuando... ¿Tú tienes ese video? ¿Tú lo trajiste? Sí, yo lo traje, para que lo vea. Voy de allí. Vamos a verlo, señor director, por favor. Reacciona, mija. Este es tu auto, me dices. El del medio. El del medio. Sí. Y tú lo reconoces claramente. Sí, es que ese es el vehículo, ese es mi carro, es el carro de ella. ¿Ese carro es el carro, el mismo carro? Sí, es el mismo carro. Bueno, claro, en aquel video no se ve nada quién está conduciendo ese Exacto. auto. Pero si te fijas, los aros son diferentes. Los aros de la exacto, porque al frente son negros. O sea, que a ti no te cabe duda que alguien le cambió las gomas al auto y luego cuando le ponen las que te hacía falta a ti, no aprietan bien, causando la negligencia. Fue la novia de ella. Pero entonces la responsabilidad era de ella. Fue tu novia. De verificar que las gomas estuvieran bien ajustadas por la mañana antes del evento. Vamos, tú tienes testigo, ¿verdad? Sí. Vamos a pasar al testigo de la... Ahora, mira aquí la pregunta clave Fue para tu mí. novia la que No hizo fue eso. ella. Amigas, ella, no no peleen fue y ella. escúchenme, por favor, un instante. Estas carreras son bien peligrosas. Esa segunda revisión que ustedes le hacen el mismo día de la carrera, ¿por qué no es más minuciosa? Doctora, porque se suponía que el carro no se movía de donde estaba. Exacto, sí, pero nadie suponía, lo pero toca. pues, Ok, pero... Normalmente es movió. lo que hacemos todo el tiempo. Nunca habíamos tenido ningún problema. Ok. Pero al llegar la noviecita de ella,
¿Esta es la Ya. noviecita? Sí, esa es la noviecita de Esta es la ella. noviecita. Buenas tardes. ¿Tu nombre cuál es? Karen. Karen. A ver, ¿qué tienes tú que añadir a todo esto? Pues la verdad de todo esto es que aquí el día anterior de la carrera de Violeta, Sí. ella utilizó el carro. No tienes prueba de eso. Yo estaba con Violeta en mi déjala casa hablar, nena. descansando porque al otro día teníamos competencia. ¿Qué pasa? Que a mí mi amigo me hace una llamada y me dice que en dónde estábamos. Yo le digo que yo estoy en mi casa compartiendo con Violeta. Y él me dice, ¿cómo va a ser si el vehículo está en la fiebre? ¿Cómo permitiste que tu pareja se montara en un auto que tú sabías habían Doctora, utilizado? a ella le convenía. Espérate. Si ella lo utilizó, ella sabe perfectamente que ella lo tiene que verificar después de Y lo haberlo verifiqué, usado. y lo Eso verifiqué, es, pero cuando no te verifican convenía. carro, que Si no, yo tú fuera de carro, convenía. tú también Logró tienes lo que que ella verificar quería. Ahora mi de hermana todos corre con lados. ella. Ok. Pásame a la doctora Madeline Hernández y al abogado Rick Díaz, por favor. Doctora, si yo no quiero que ella ya corra conmigo, ya yo no confío en ella. Simplemente yo quiero no que voy a me pague el correr dinero que yo contigo. tengo que devolverle a esas personas. Porque si yo no puedo correr el carro, si yo pudiera yo lo corría, pero yo no puedo, la cara de Ah, porque la no ha compañía dicho a de ella. causa de qué no puede correr el carro. ¿Por qué no Ella no ha puede dicho a correr? causa de qué. ¿Por Dile qué no puede dile. correr? ¿A causa de qué? A causa de que por el accidente que ella tuvo, ¿Le quitaron la licencia? le quitaron la licencia, estaba borracha, se buscó un caso. Entonces, cuando salimos del hospital, tuvimos que pagar abogado, hospital, y no había dinero. Nosotros porque nos recuperamos de O todo sea, eso, esto es todo parte de este culto de carros de carrera ilegal. Ahora yo me pregunto, doctor Díaz, ¿quién es realmente el responsable? Porque aquí fue un accidente tonto. Una llanta se zafó. Las tres. Las tres. Sí. La señora o la señorita que es mecánica del carro, Exacto. la La señora conductora. la conductora y la amiga de ella. Y ahora yo le explico por qué. Hay evidencias que demuestran que la noche previa el carro se había utilizado Para algo. para algo, se cambiaron las gomas para poder correrlo en la carrera ilegal. Y luego, antes de la carrera el día siguiente, que era una carrera legal, se le pusieron las gomas propicias para esa carrera. Alguien, no sabemos quién, hizo ese cambio. Pero si ella tenía el video y le explicó a ella antes de que iniciara la carrera, las dos debían de saber que aparentemente entienden cómo es el gremio de este negocio y cambio de gomas, tenían que haber hecho una segunda prueba. Una revisión Sí, más minuciosa. No y ella es tuvo responsable tiempo. porque No al hubo final, tiempo. al Tiene final, que haber al tiempo, final tiene que del haber cuento, encontrado el siempre hay tiempo. tiempo para poder prevenir un accidente. Doctora, ¿hay una adicción a la adrenalina? Sí, la hay. Incluso hay algunos expertos que dicen que esto es un tipo de personalidad, thrill-seeking personalities. Ok. Hay personas que son más propensas a una adicción a adrenalina. ¿Por qué? Porque cuando una persona hace actividades que son de alto riesgo, esto influye en el cerebro, influye en una área que es la área de recompensa. Ahí es a donde la hormona dopamina se va creando en mucha más O cantidad. sea, que es como una adicción a cualquier droga. A cualquier droga. Cualquier Esto es droga. una adicción más, simplemente es en este tipo de actividad. ¿Hay tratamiento para eso? Igual, claro que sí. Yo pienso que tú le debiste haber dicho a tu pareja, Ella no la quiere. oye, el auto ese que tú vas a montar mañana, yo lo vi anoche Sí, en una pero carrera. no le dije. Y mira, yo tengo unas imágenes acá. Y además, noto que las llantas están diferentes. Así que tú mañana, antes de montarte, amor mío de mi vida, revisa bien No esas le llantas, convenía. porque a mí me parece que aquí hay algo No le raro convenía. andando. No le pero convenía. no lo hiciste porque tu interés es tu equipo y tú ganar. Exactamente. Pero es que no tengo Entonces, ningún bueno. interés, porque a mí Ella me gana hace primer llegar el premio y gana el dinero video. Yo ella. no le digo a nada a ella, nosotros tenemos Eres una competencia. hipócrita. Al otro Lo día que Al yo le final yo no explico a sé quién ella. se llevó el carro, qué fue lo que pasó, porque no tenemos evidencia. Pero la decisión del caso me queda clarísima. Clarísima. Doctora, yo $6,000 tú y $6,000 tú, porque ustedes son el equipo. He dicho, caso cerrado. Sea porque ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten. Y que Dios nos ampare. Nos vemos el próximo día y gracias. ¿qué tú hacías corriendo el carro anoche? Yo le digo, en ningún momento yo corrí el carro anoche. O sea, si Violeta está contigo en tu casa y yo estoy en mi casa durmiendo, o sea, ¿quién corrió el carro? Tienes que haber sido tú.